amigos de la República Dominicana y un saludo muy especial, muy cordial a la comunidad internacional. Bienvenidos a otra entrega más de su programa Analizando la Semana con Manuel Rojas, que se transmite desde la República Dominicana para el mundo a través de Megavisión en el canal 2 de la antena, también en el 2 de la televisión digital. En YouTube nosotros hemos construido un canal para este espacio. Tiene su mismo nombre, Analizando la Semana con Manuel Rojas. Por favor, recuerden seguirnos en esa importantísima plataforma de difusión. 25 de enero 2026, señores. Y este mes de enero ha venido cargado con muchas informaciones, con muchas actividades, tanto informaciones del nivel local de la República Dominicana como a niveles globales. Y comenzamos, señores, esta semana con informaciones económicas que son un alivio para las finanzas de la República Dominicana. El precio del oro, señores, esta semana ha alcanzado precios históricos. El 21 de enero estuvo rondando los $4,852 el barril de petróleo. Pero el viernes, al precio del viernes, ya el 23 de enero, el oro, señores, con unos récords históricos, $4,952 la onza Troy. Unos precios extraordinarios, unos números nunca vistos en la República Dominicana, en el mundo, ahorita. Y bueno, para la República Dominicana, esto es una gran noticia porque nosotros somos un país productor de una cantidad significativa de oro. Y es bueno traer a colación algunos datos respecto del oro, señores, porque nosotros tenemos una empresa tractora, Barrick Gold, una de las más importantes del mundo, establecida en República Dominicana, y que a raíz de sus contrataciones trajo algunas discrepancias cuando se realizó un cambio de gobierno en el mismo PLD que en ese momento dirigía los destinos del país. El contrato se hizo en una gestión de Leonel Fernández, que incluso llegó a catalogar de modélico el acuerdo que se había gestado con Barrick Gold, que es una transferencia, por así decirlo, de contratos que vienen desde Plaza El Don y que se fueron convirtiendo en otras entidades mineras con el paso del tiempo hasta llegar a Barrick Gold, una empresa de capital canadiense y que pues está trabajando de mano con el gobierno dominicano en la extracción de ese importantísimo y bellísimo metal que tanto nos gusta. Entonces, es bueno poner en contexto a qué se refería cuando Danilo Medina el 27 de febrero del 2013, frente a la augusta sala del Congreso Nacional, reunido en la Asamblea Nacional, no constitutiva, sino para que el presidente de la República rindiera cuentas, pues en esa asamblea, el discurso de Danilo Medina se enfocó la primera parte y gran parte, la más importante de ese discurso, en analizar el contrato con Barrick Gold. Y es ahí donde Danilo Medina les dijo a los dominicanos que el contrato que tenía la Barrick Gold en ese momento con República Dominicana era un contrato leonino y que había que inmediatamente proceder a verificarlo porque era un contrato 97-3. Es decir, el contrato que se le ha dado para la instalación a Barrick Gold establecía que con unas modalidades de precios fluctuantes del oro, en ese momento estaban como por $800 la onza. Entonces, por cada onza que extrajera Barrick Gold, en ese momento, República Dominicana iba a recibir un 3% del precio de los mercados internacionales y el 97% era para la Barrick Gold. Eso dijo Danilo Medina en esa alocución. Nunca salió a desmentirlo el presidente Leonel Fernández. Algunas personas quisieron construir reparaciones, arreglos
a lo que dijo Danilo Medina, pero lo cierto es que pasado el tiempo, Danilo procedió a modificar, a entenderse con Barrigol, que señores, uno no puede responsabilizar a la minera porque todos los empresarios, no importa lo que sea en el parte del mundo, lo que quieren es ganar la mayor cantidad de dinero posible. Lo que hay que responsabilizar fueron a quienes tenían la encomienda de establecer ese contrato con esa empresa minera. Entonces, pero vamos a hacer algunos calculitos rápidos respecto a cómo cerró el viernes el precio del oro, señores, estableciendo récords. Miren, si usted que tiene una cadenita, un anillito, un guillito de oro, y usted tiene una onza de oro en una cadena, son unos 28 gramos. Si usted tiene una cadena de 28 gramos, usted tiene una onza, que el precio del mercado de hoy son $4,741. Estamos hablando de aproximadamente unos 280,000 pesos. Una simple cadenita de unos 30 gramos. Para que usted tenga idea de cuánto valor y se ha apreciado su prenda. Pero vamos a hacer los números respecto a la producción que nosotros tenemos de la extracción promedio que se ha estado gestando en Barrio Pueblo Nuevo, con la cantidad de oro que se está exportando cada año. Promedio, República Dominicana en los últimos años está exportando 600,000 onzas de oro, 600,000, calculadas al precio actual, $4,741 como cerró el viernes la onza. Estaríamos hablando, señores, que serían unos 2,970 millones de dólares que estarían recibiendo entre Barrigol y la República Dominicana por año por concepto de exportación de oro. Eso es una buena cantidad de dinero, una buena cantidad. Estamos hablando que convertido en pesos dominicanos serían unos 150,000 millones de pesos, distribuidos entre el presupuesto de la nación y los beneficios de la Barrigol. Ahora bien, partiendo de la premisa que establecía Danilo Medina sobre el contrato de Barrigol, que establecía, según Danilo Medina, 97.3, de esos 2,971 millones que se proyecta de mantenerse esa tendencia con el precio del oro, porque todo lo que indica, señores, el oro puede subir, bajar algunos puntitos después que sube, pero cuando sube esos picos, casi nunca retorna para precios anteriores. Disminuye muy poca cosa. Siempre la tendencia es a más o menos fluctuar sobre los picos, un poquito por debajo, o en su defecto, volver y a subir de nuevo. Nunca ha retrocedido hacia precios anteriores. Jamás. Nunca. Eso no es como el petróleo. El petróleo, por ejemplo, ha llegado a un momento en que ha llegado a costar, por ejemplo, en el 2008, llegó a costar hasta $150 el barril de petróleo. Y actualmente el petróleo ronda los 60, 70 dólares. Por debajo de los 70 dólares el precio actual. Quiere decir que disminuyó a menos de la mitad comparativo con los precios picos que ha tenido. Por ejemplo, también en el 2021-22, cuando surgió este asunto, este evento de la intervención de Rusia a Ucrania, llegó a estar el tipo Brent, que es el tipo de Europa, llegó a estar a $147 y el tipo West Texas tuvo en los $140 el barril. Con el oro no pasa eso. Entonces, haciendo una extrapolación y proyectando de mantenerse la cantidad de producción anual de unas 600,000 onzas y de que la trayectoria del precio se mantenga sobre esos $4,700, señores, hasta pronunciar ese nombre es difícil. Por una onza de oro, $4,750. Eso es mucho dinero. Pero vamos a hacer unas proyecciones de mantenerse el flujo de exportaciones. Estaríamos hablando, señores, que con ese contrato
que dijo Danilo Medina, que fue el que encontró a su llegada al gobierno en el 2012, lo dijo en el discurso de 2013, República Dominicana, de esos 2.971 millones de dólares que se proyecta de mantenerse los precios y los niveles de extracción, las cantidades, República Dominicana estaría recibiendo, señores, 89 millones de dólares, cercano a los 90 millones de dólares. Oigan, de 2.970 millones. Ahora, ¿cuánto recibiría Barrick por esas mismas operaciones? En esas mismas operaciones, la Barrick se recibiría 2.884 millones de dólares. Si hubiese permanecido en el tiempo ese contrato abusivo leonino que contrajo la gestión de Leonel Fernández con Barrick Pueblo Nuevo. Yo creo que las cosas hay que sopesarlas en su justa dimensión, señores, porque miren, aquí hay gestiones administrativas, gubernamentales, que han jugado con el dinero del pueblo para beneficiar a otros. Y para los que no son tan jóvenes, hay que recordar que en el 1998 Leonel hizo unas operaciones de privatización, capitalización de empresas estatales. Esa capitalización nunca se vio, pero entregó las empresas que eran del Estado, las entregó al sector privado, porque supuestamente, según Leonel Fernández, no eran productivas. Y nosotros podríamos nombrar algunas de esas empresas. Molinos Dominicanos, que en todas ellas, las que siguen funcionando, el gobierno es socio. Pero según Leonel Fernández, se entregó Molinos Dominicanos porque no tenían la capacidad de producción o de ser rentable. Ahí siguen los molinos dominicanos, señores, produciendo y siendo rentables. Pero también Molinos del Norte. Molinos del Norte siguen operando y son muy rentables para las empresas contratistas, rentistas y socias del Estado Dominicano. Parece que lo que no tenían capacidad para gerenciar esas empresas era Leonel Fernández y su equipo. Pero también hagamos referencia de los ingenios. Los ingenios lo entregaron amigos, empresarios, socios, allegados. Por ejemplo, yo puedo citar el ingenio de Barahona, que está en manos de una corporación extranjera, suramericana. Ese ingenio es rentable y todos los años deja dividendo. Todos los años dejan beneficios. Pero según Leonel Fernández, ese ingenio, ese no, todos los ingenios, porque todos los ingenios lo pasó al sector privado, no eran capaces de mantenerse. Y sin embargo, esas empresas siguen siendo productivas. Pero hay otras empresas que lo que hicieron prácticamente fue que la aniquilaron. República Dominicana tenía una línea aérea propia, dominicana de aviación. Y lo último que supimos de Dominicana de Aviación, que Leonel la iba a capitalizar, lo último que se supo de Dominicana de Aviación fue que un coronel fue a la justicia porque se había robado, había sustraído, ¿verdad?, un nombre más bonito, había hecho uso indebido de una de las turbinas de los últimos aviones que quedaban. Y cual Colón que llegó aquí en 1492 y que a los indígenas, como no tenían ningún concepto del valor monetario de prendas, ni de alimentos, ni nada por el estilo, porque ellos simplemente recolectaban, cazaban, se alimentaban y se divertían. Los europeos, que sí tenían un concepto
bien definido sobre el valor del oro, le cambiaron espejitos por oro, porque los nativos, que para verse su imagen de lo que ellos eran, tenían que hacerlo a través de las aguas de un río. Entonces, al ver esas figuras posadas en un cristal de ellos mismos, enloquecieron. Le entregaron a cambio todo el oro que tenían, que lo convertían y lo manejaban, porque el oro puro, señores, es maleable. Se lo entregaron a Colón. Y Colón lo llevó a la reina, al reinado de España. Y enriquecieron a esa nación a costa del sudor y de la ignorancia de los nativos de la isla. Y lo propio se hizo en muchísimos otros lares donde había oro en abundancia, que lo recolectaban desde los ríos, en todo el continente. Y 500 años más tarde, Leonel, un individuo que había ido a las mejores universidades con una educación sin lugar a dudas, habiendo sido profesor de la universidad, formador de generaciones, yo quisiera pensar que con buenas intenciones, o quisiera pensar que por desconocimiento le entregó a Barrigol, que yo no critico a Barrigol, porque reitero, todos los empresarios lo que procuran es hacer negocios y tener que sus negocios sean rentables. Le entregó nueva vez, 500 años después, el oro de esta media isla que le corresponde a los dominicanos. Se lo entregó a Barrigol en una proporción de 97% para Barrigol y 3% para los dominicanos. En estos momentos en que el oro vuelve a tener unos precios extraordinarios y muy buenos para los oídos de los dominicanos y para el manejo de la cosa pública, de las finanzas del Estado, estas cosas hay que recordarlas, señores, porque reitero, de esos 2.970 millones que se proyectan de mantenerse los precios y los niveles de tracción que podrían estar entrando a República Dominicana y a la Barrigol para este año, de esos 2.971 millones que podrían producirse este año, a República Dominicana, bajo el contrato de Leonel Fernández, solamente recibiría 89.9 millones de dólares y la Barrigol 2.884 millones. Qué abuso, qué vergüenza, qué discriminación. Vamos a la pausa.